que ya en parte habíamos visualizado la clase anterior. No sobra informarles que la población es el conjunto universal, el conjunto grande de estudio, y de ahí se saca una muestra, ¿no? Cuando vamos a medir la población, las unidades estadísticas se llaman parámetros. Cuando nosotros trabajamos las unidades a trabajar se les llama estadísticos. Entonces, cuando ustedes lean algo por allá que hable de estadísticos, tiene que ver con la muestra. Y cuando hable de parámetros, tiene que ver con la población. Eh, ya habíamos visto la presentación que habíamos trabajado en Geniali la clase pasada. Aquí esta lámina es nueva y es lo que tiene que ver con la estimación. Nosotros cuando hablamos de estimación dentro de una investigación, tenemos que dejar a un lado lo que es el sentido común, porque cuando nosotros tomamos el sentido común por experiencia propia o por situaciones que nosotros hemos visto, hacen que el estudio o la información que se dé sea poco creíble porque usted está tomando es un sentido común y experiencias particulares, más no tienen toda la parte eh, o los factores que mueven dentro de la investigación o dentro del espacio como tal de estudio, ¿sí? Por aquí, ¿quién está pidiendo? Carlos Andrés, cuénteme. Profe, pues lo del sentido común hacía referencia más o menos a lo que nos preguntaba usted en la clase pasada Ajá, sobre la opinión que tenían de los colombianos en el extranjero. Y exacto, nosotros teníamos pues una mala opinión y usted decía que eso era simplemente un sentido común que no era pues real cuando se comparaba con los datos estadísticos. correcto. Entonces, por eso, por lo general, uno cuando habla y siempre expresa, no, es que es lógico tal cosa. ¿Será cierto que es lógico lo que uno está diciendo cuando toma la palabra o el concepto de lógico? Ese tipo de situaciones cuando uno está haciendo un estudio son las que cuando esté seguro de lo que esté haciendo puede usted afirmar lo que está diciendo mediante una información que usted esté tomando frente a un estudio. Entonces, por eso aquí, estimación apresurada del sentido común o una estimación estadística. Ya cuando hablamos de estimación estadística, ya tenemos que hablar de unidades de medida, ya tenemos que ver niveles de medición, ya tenemos que hablar de distribuciones de frecuencia, y ahí ya se le empieza a tomar datos importantes y verídicos de un estudio, y no nos vamos a quedar simplemente con esas conjeturas o sentido común para expresar algo sobre un tema específico. Por eso aquí es claro evidenciar lo que hace referencia al sentido común y es basada en experiencias personales limitadas y comúnmente subjetivas, ¿sí? Que también tiene que ver con anécdotas o observaciones apresuradas. Por eso lo que comentaba el compañero anteriormente, que ya lo habíamos hablado como un ejemplo introductorio a la estadística en las ciencias sociales. Eh, y la mayoría de conclusiones pues van a ser equivocadas porque parten de un sentido común y de unas anécdotas, más no engloban toda la problemática social que se ve. Eh, ya más en detalle lo que es el- la parte del muestreo estadístico ya es algo sistemático, ¿sí? Donde ya la información, ustedes se dieron cuenta que esos simples datos que aparecían de manera desordenada o ordenada, cuando ya sufrieron su primer análisis en una tabla de frecuencias, ya para ustedes eso da una información, ya se habla de un porcentaje, ya se habla de cuántos datos pueden estar en cierto rango. Entonces ya eso empieza a tener más fuerza para poder tomar decisiones sobre algo que se esté estudiando. Esta estimación estadística produce también datos confiables, ¿cierto? Y también unos grados conocidos de error y de límites de confianza. Cuando yo les mostré la encuesta de estudiantes, nos dimos cuenta que la parte de
la cantidad de datos, yo hablaba de un 98% de confianza frente a un margen de error del 0,2%. Entonces, eso permitía ya abarcar un total de la muestra con un 98% de confiabilidad frente a un margen de error pequeño. Por lo regular en las investigaciones siempre se toma un margen del 95% de confianza con un 5% de error. Cuando yo empiezo a reducir ese error, pues mi confiabilidad va a aumentar, ¿sí? Y ya entonces los datos y la información que se da va a ser más concisa y contundente al momento de tomar decisiones, ¿sí? Y por lo regular concluye que un estudio, una estimación estadística da por hecho los datos que se presenten, porque es que usted va y toma la información, usted la clasifica, usted la organiza, usted la transcribe en gráficos y eso al final, lo que usted informa realmente es un hecho, cierto, y no da margen de error máximo para que usted lo que haya dicho no sea cierto, porque realmente ya usted involucró estadísticos dentro de esa muestra para poder visualizar la información y poder mostrarla a la comunidad, porque una investigación que usted hace realmente no es para usted, es para un grupo de personas que la van a leer, la van a utilizar y sobre eso pues vendrán otros estudios o otras investigaciones. Entonces, por lo regular, las investigaciones siempre se soportan mediante estimaciones estadísticas. Dentro de la parte específica que nos corresponde a nosotros, que es trabajar sobre la muestra, una muestra representativa no es más que segmentar toda la población, es decir, que si yo en mi entrevista que hice a los estudiantes, observen que la población eran los estudiantes de la Universidad de la Amazonia, que estuvieran matriculados en su momento, ¿sí? Que estuvieran matriculados, si yo lo quiero, en la que les voy a dar ahora, es sobre los estudiantes que en el momento estaban matriculados en la Facultad de Ciencias de la Educación. Entonces, aquí, si yo hablo de la población, para el ejemplo que vamos a trabajar, la población sería los estudiantes de la Universidad de la Amazonia. Y la muestra van a ser los estudiantes matriculados en la Facultad de Ciencias de la Educación para el periodo 21. Entonces, mire que ya la población, que es de 10,000 estudiantes, se reduce a una muestra pequeña de la Facultad de Educación, donde convergen todas las licenciaturas que se ofertan a distancia de manera presencial con el programa de psicología, que no es licenciatura, pero en estos momentos hace parte de la Facultad de Ciencias de la Educación. Entonces, mire que esa población pasó a ser una muestra y esa muestra va a ser los resultados que arrojaron esa encuesta de estudiantes matriculados en la Facultad de Ciencias de la Educación. Sobre esa base vamos a empezar nosotros a trabajar. Entonces, mire que ya ahí tenemos una representación de una muestra. Y sobre lo que tomemos de ahí, nos va a dar información de la muestra que a lo último vamos a generalizar para toda la población de la Facultad de Ciencias de la Educación. Por eso, la definición de muestra representativa permite que esa población, cuando yo tomo esa muestra, tiene que tener características de la población. No puedo tomar una población de estudiantes de la Universidad Surcolombiana, ¿sí? Una muestra de los estudiantes de la Surcolombiana porque no es la población objeto de estudio, en este caso, de la Universidad de la Amazonia, que va a describir y a caracterizar a esos estudiantes de la facultad. Para realizar una muestra viene el concepto de muestreo aleatorio simple. ¿Qué quiere decir un muestreo aleatorio simple? Es la probabilidad que tienen las personas de estar en esa muestra y de poder ser seleccionados en cualquier momento y todos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Le daba el ejemplo de un dado. Un dado, cuando yo lo tiro, me va a salir, un solo dado, me va a salir 1 o 2 o 3, 4, 5 o 6. No hay otra opción que me salga cuando yo lanzo un dado. Cada una de esas opciones tienen la misma probabilidad de salir. ¿Y cuál es la probabilidad de cualquiera de esas opciones? Pues un sexto, porque
de un lanzamiento y de una de esas que me salen de esas opciones, solo va a ser, solo va a permitir que salga una de esas 6 opciones. Por eso es 1 de 6. Entonces, cuando yo hablo de aleatorio simple, es porque dentro de esa bolsa grande de estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación, cuando hago la muestra, le envío la encuesta, cualquiera de los que están matriculados puede tener la opción de responder dicha encuesta. A eso se le llama muestreo aleatorio simple, ¿sí? Que todos tengan la misma probabilidad o oportunidad de ser seleccionados para formar parte de la muestra, ¿correcto? Luego, no es diferente mostrar este cuadro que aparecen dentro de las páginas 1 a la 13 que se habían trabajado la clase anterior, y son los diferentes niveles de medición. Si se dieron cuenta, esos niveles de medición, ¿cierto? Hacen referencia a el comportamiento de las variables dentro de una muestra. Entonces, si yo tengo una variable que se clasifica en cuantitativa o en discreta, cuantitativa o cualitativa, perdón, esa cuantitativa la puedo seleccionar como continua o discreta. Y la variable cualitativa la puedo clasificar en alguno de los niveles de medición, y también lo mismo las variables cuantitativas las puedo describir en alguno de los niveles de medición. Cuando estoy trabajando un nivel de medición cuantitativo, lo tengo que ubicar en alguno de estos dependiendo la variable que estemos utilizando. Por eso, cuando hablamos de una variable nivel de medición nominal, solo permite clasificarlos, no es más. Y daba el ejemplo en su momento de el sexo, la clasificación del sexo o el género dentro de una encuesta. Ahí solamente uno puede colocar la opción que le den, masculino o femenino, y lo clasifica, o es hombre o es mujer. Eso es nominal, no es más el objetivo de ser un nivel de medición diferente a ese. Nominal es simplemente clasificarlo, ¿sí? Por eso aquí le dicen número de camisetas de los jugadores de fútbol, ¿cierto? Entonces, el número de la camiseta dentro de un equipo de fútbol no tiene un orden específico, ¿cierto? Y es simplemente la, la representación de ese número hacia cierto jugador de fútbol. Y hay jugadores que cuando tienen ese número, pues se casan con ese número, y ese es el número que los identifica en todos los partidos donde juega, ¿sí? Por lo regular, los jugadores que son cotizados siempre manejan su mismo número, y ese número es respetado en los equipos donde esté jugando, tanto a nivel profesional como a nivel de selección nacional en cada país. Y eso lo que da es una marca, un número, una distinción, ¿sí? Ahí no permite nada más. Clasificar el jugador como persona mediante un número permite que eso sea nominal, y no quiere decir que entonces que eso sea una variable cuantitativa como tal, porque lo que hace es simplemente describir el jugador con un número. Puede ser una letra también, lo que permite es clasificarlo, no más. Cuando nosotros hablamos de ordinal, mire el orden jerárquico que se van a dar en cada uno de los niveles de medición. Cuando hablamos de ordinal, ya hay una clasificación diferente a lo nominal. Ya aquí los datos se ordenan, y los ejemplos, el número de la lista de una clase lo da o el nombre, los apellidos, nombre, si lo organizo por nombre, o si lo organizo por apellidos, ya tiene un orden dentro de la clasificación de esa lista. Y si le doy un número a cada uno, pues entonces lo voy a organizar de menor a mayor o de mayor a menor, pero ya va algo más allá de lo nominal. Ya no es solamente clasificarlo, sino que además de clasificarlo lo ordeno, ¿sí? Y la posición, por ejemplo, aquí de los equipos dentro de los 10 grandes,
pues ya el orden que me da siempre nosotros en el deporte se clasifican el top 10. Top 10 de los ciclistas, top 10 de los futbolistas, top 10 de los equipos de fútbol. Y de esa manera empiezan a tener un orden diferente y mayor a lo que es nominal. Entonces, cuando hablamos de ordinal, ya es un grado superior a lo nominal. Ya aquí va clasificación y va orden. Observen cuando llegamos a intervalos. Cuando llegamos a los intervalos, aquí ya hay una significancia entre un valor y el otro, ¿sí? Y dan los ejemplos de temperatura. Ustedes saben, la temperatura llega a 0 grados y cuando llega a 0 grados, ¿qué me está indicando en el termómetro? ¿Qué me indica a mí cuando yo leo la temperatura de 0 grados? Me indica la temperatura que está haciendo en el momento. Y entonces esos 0 grados, si indica la temperatura, ¿qué será? ¿Frío o caliente? Frío, Ah, frío. exacto, exacto. Porque está estandarizado que cuando la temperatura se acerca a 0, el frío aumenta, ¿verdad? ¿Cierto? El frío aumenta. Y cuando la temperatura sube de 0 grados, por eso nos dicen a nosotros, el médico, que en estos momentos ahora están midiendo la temperatura y después de que esté por encima de los 37 grados, ya hay una alerta, hay una señal y ya está alejada del 0, ¿sí ve? Entonces, cuando yo me acerco a 0, es frío. Y cuando el 0, cuando es menor que 0, es decir, negativa la temperatura, pues el frío es mucho más intenso y llega a la parte ya de gélida o de congelamiento, ¿sí? Entonces, esa escala, mire que ya es más compleja, viene siendo más completa, ya tiene una diferencia entre un grado y el otro, si es frío o es caliente o más caliente. Y hablaba también ejemplos de la talla de la ropa, talla del calzado, donde ya ese tipo de situaciones me permiten una organización de esas variables de tal manera que ya hay una significancia entre una y la otra. Y la última, que es la más completa y es la que por lo regular siempre manejan las variables cuantitativas, es el nivel de medición de razón. Porque aquí el punto cero significativo y razón entre valores es porque aquí ya ese punto cero, observen que aquí diferente a la temperatura, el punto cero ya tiene una significancia. Cuando yo le pregunto el número de hijos en una familia o en una pareja, algunos me van a decir 1, 2, 3, otros me van a decir 0. Y 0 me indica inmediatamente que no tienen hijos, ¿sí ve? Diferente a la temperatura que me indica que es el punto donde es frío, ¿cierto? Y de ahí para abajo va a ser más frío o de ahí para arriba va a ser más caliente. Y ya aquí el 0 sí significa o nada, y ya cuando tiene 1, pues significa que hay una persona o hay un hijo dentro de la pregunta que yo establezca. Y además de eso, tenemos ejemplos como el número de pacientes atendidos, ¿cierto? Si estamos ahora en el tema de urgencias, pues cuántos pacientes se atienden por urgencias, si hubo el día de hoy o no hubo, y es significativo tener o no tener pacientes. Mire que si en un centro hospitalario no hay pacientes en urgencias, ¿qué me indica? Tenemos 0 pacientes, ¿eso qué indica? Que no hay enfermos, profe. Exacto, que no hay enfermos y sería positivo, ¿verdad? Como sucedió en algún momento en la clínica militar cuando hubo el cese al fuego y empezaron los acuerdos de paz, que el director en ese momento indicó y reportó que no tenían heridos en ningún momento y que el hospital y la sala de urgencias de la clínica militar estaba en 0. Ese 0 es significativo. Sobre eso es que hace referencia al nivel de medición de razón. El número de llamadas de ventas realizadas. Mire que aquí el número de llamadas ventas realizadas, cuando usted depende de las ventas, el número 0, ¿qué significa entonces en las ventas? Malo. Malo, ¿cierto? Entonces mire el 0, la significancia que tiene en una variable de número de pacientes atendidos y mire el 0 en una variable de número de llamadas de ventas realizadas. En ambos casos tienen un significado muy grande porque si usted depende de las comisiones y no tiene llamadas para venta, pues no va a tener comisiones ese mes.
¿sí? Ujú. Entonces mire aquí la importancia del 0, ¿sí? Y ya el nivel de razón es más complejo en ese sentido. Teniendo claro entonces los niveles de medición, podemos mirar que dentro de los niveles de medición, luego viene, recuerden que los niveles de medición es para clasificar las variables en qué nivel están, que fue lo que hicimos nosotros con la clase pasada, con los datos que tomamos cuando los organizamos, dijimos que tenía un nivel en su momento, ¿cierto? Y sobre ese nivel no había nada más que hacer. ¿Qué hicimos después? Distribuciones de frecuencia, ¿cierto? Entonces, las distribuciones de frecuencia no es más, ¿cierto?, que describir, listar, enumerar las puntuaciones observadas en una variable. Entonces, cuando nosotros ya las organizamos en distribuciones de frecuencia, ya dijimos cuántas personas están aquí. En este ejemplo, en esta visual, tenemos una frecuencia absoluta y está simplemente una encuesta aplicada a usuarios. Y entonces aquí hay un rango de 75,000 a 125,000. ¿Cuántos hay? 22, entre 125 y 175,000, 15. Y aquí tenemos las frecuencias absolutas, luego las relativas, que en últimas vienen siendo los valores porcentuales, ¿cierto? Aquí está el valor porcentual acumulado, ¿cierto? Y el valor porcentual tomado como tal. Dentro de esas tablas de distribuciones de frecuencia, nosotros tenemos que mirar lo siguiente. Ya vamos a lo que es el ejercicio en sí. Pues aquí, que es la misma base de datos que subí al aula extendida y que en estos momentos también está en Microsoft Teams. Cuando ustedes quieran mirar los archivos dentro de Microsoft Teams, aquí en archivos aparecen los documentos, la encuesta de estudiantes y la página 1 a la 13, que es donde están los niveles de medición para ustedes recordar un poco sobre lo que vamos a trabajar. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a mirar entonces lo que es la encuesta a estudiantes. Voy a cerrar esto y aquí tenemos. Entonces, mire que la encuesta aparecen unas columnas, ¿sí? Y dentro, si yo las cuento, aparece el total de 1038. Quiere decir que 1038 estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación dieron respuesta a esta encuesta, ¿sí? Quiere decir entonces que la población son los estudiantes de la Universidad de la Amazonia, ¿sí? Partimos de ese hecho. Y que la muestra son los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación, un grupo más pequeño, un subconjunto del total de la población. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues que la encuesta los clasificó de tal manera que yo pueda saber cuántos son de cada programa de la facultad y pueda describir o visualizar esa información. Y realmente esa información la vamos a describir al detalle de tal manera que ustedes van a hacer el análisis después. Entonces, esta clase para la siguiente voy a hacer aquí el ejercicio de cómo vamos a hacer una tabla de frecuencias para cada variable, ¿cierto? Y ya ustedes me van a completar las tablas de frecuencias para las demás variables, de tal manera que para la próxima clase tengamos la construcción de la tabla de distribución de frecuencias y un gráfico. Y para la siguiente clase, esa misma construcción debe de tener los análisis. De esa manera nosotros empezamos a trabajar y a practicar lo que es la estadística. De manera práctica es que llegamos a los conceptos. Entonces, mire que cuando se aplica un cuestionario, primero vamos a mirar su organización, después el ensayo y la nota. ¿Se acuerdan que mi clase va a tener estudio de casos? Entonces vamos a hacer un estudio de casos donde diseñamos una encuesta, mandamos la encuesta, cada uno mirará
dónde la va a aplicar, toma esos datos, hace lo mismo que hacemos acá, y sobre eso, pues entonces es lo que nosotros calificaríamos. Todas las clases van a ser en ese tipo. Entonces, cuando vaya a haber una clase o una nota como tal, hablamos cómo va a ser y de qué manera se va a trabajar. Cuando tenemos el cuestionario hecho, que fue lo que se envió, el mismo cuestionario me genera una base de datos y esta es la base de datos. Para protección de la información, pues esta base de datos no tiene el número de cédula ni el nombre de las personas. Fueron identificadas del 1 a 1038. Entonces, cuando ustedes le dicen, ¿cuántos encuestados? 1038. Y entonces 1038 equivale a ¿qué? A N, que va a ser N minúscula, que va a ser la cantidad de muestra de estudiantes. ¿Sí? Entonces vamos a hacer el ejercicio práctico. Cuando esa información nos sale en Excel, ¿ustedes conocen las tablas dinámicas? ¿Han trabajado con tablas dinámicas? No, señor. Eso es muy difícil. No, no, señor. Bueno, En mi caso no. listo. Entonces, mire, muchachos, cuando ustedes tengan una información en Excel, por eso importante, y ya si ustedes se dan cuenta, ir a hacer una encuesta con una hojita fotocopiada, eso ya está pasando de moda, ¿sí? Y a veces tenemos que entrar a la modernidad. Yo sé que hay muchos docentes que todavía cogen, hagan una encuesta y vayan y aplíquenla. Y aquí está la encuesta fotocopiada y vayan y aplíquenla. ¿Sabe cuál es el problema después para usted meter la información y tabularla? Pues tiene que digitar cada uno de esas encuestas para poder determinar qué fue lo que hizo. Y entonces, eso es, digamos que no sea, eso no complicado, sino cansón ponerse Es usted. más trabajo. Imagine usted 1038 personas que le encuesten y usted 1038 hojitas. Y si cada hojita tiene 10 preguntas, pues multiplique 10 preguntas por 1038, ¿cuántas son? Y para usted pasarlas a Excel. Sí, profe, la verdad una vez realicé una encuesta Ujú. para 400 personas y Correcto. después para tabularla, no, eso era una Sí, cosa de locos. es una cosa de locos, tiene razón. Entonces, conmigo van a aprender a hacer encuestas en línea, a tabularlas, a analizarlas y tener herramientas para ustedes trabajar. Cuando tenemos ya la información, que la información me la bota la misma aplicación cuando hago la encuesta, me bota estos datos. Ya los datos aquí están organizados por columnas de acuerdo a las preguntas. Miremos, voy a ampliarla un poquito. Las preguntas eran edad, ¿sí? Analicemos edad, variable, cuantitativa, ¿sí o no? Una variable cuantitativa. ¿Y qué nivel será la edad? Sobre 30. No, el nivel de medición. ¿Qué nivel de medición será? Acuérdense de Nivel de nominada de razón, ¿sí o no? Porque es la más compleja y una edad comparada con la otra va a tener significancia, ¿sí? Mire la significancia que hay cuando ocurre esta situación en los problemas sociales que estamos viviendo en la actualidad. Cuando un menor de edad de 14 años hacia atrás tiene relaciones con una persona mayor, es decir, 18 años, ya ahí tiene un problema penal, ¿sí? A pesar de que haya consentimiento entre la menor de 14 años o el menor de 14 años con la persona de 18 años, ¿sí? Entonces, mire la significancia que hay en la ley penal cuando ocurre eso, porque muchas veces sucede. Una niña de 14 años en novia con alguien de 18, nosotros normalmente vemos, ahí no hay mayor edad, hay 3 años de diferencia. Ah, pero es que hay una diferencia. Usted es mayor de edad, tiene 18. Ella no tiene 18, tiene 14. Entonces ahí viene una serie de decisiones y de razonamientos que permiten que esa menor pueda ser engañada, no pueda ser engañada. En fin, usted pierde si se metió con una menor de edad. Y ahora más con el tema de la cadena perpetua cuando hay una violación de por medio. Entonces mire que aquí ya el nivel de razón es significativo
para los valores de edad, para la variable edad. Entonces, ya esta variable edad la voy a clasificar en una variable cuantitativa, ¿sí? Característica continua, porque hemos dicho que la variable tiempo es continua, ¿cierto? Y su nivel de medición está en razón, ¿sí? De la misma manera, como se clasifica cada una de las variables, vienen las siguientes variables. Entonces, municipio, pregunto, ¿qué tipo de variable será? Cuando yo le pregunto a una persona de qué municipio es, ¿eso qué tipo de variable? Continua, ¿no? Que es diferente de los municipios. ¿Alguien más que tenga un concepto distinto? Nominal, profe, porque tiene una Nominal, única claro. respuesta. Ojo, que ustedes me están hablando de dos cosas. Observen la pregunta, escuchen la pregunta. ¿Qué tipo de variable es? Cualitativa. Ajá, allá vamos. Ahí nos vamos entendiendo. Cuando yo pregunto tipo de variable, ustedes me tienen que decir o es cuantitativa o es cualitativa. Cuando yo le pido el nivel de medición, ustedes me tienen que decir ordinal, nominal, de razón, ¿sí? De Vale, sí, intervalo. profe. ¿Aclarado el tema? Sí, señor. Listo. Sí, Entonces, el trabajo práctico, que no es calificable, sino para que ustedes afiancen su aprendizaje, es ese. Aquí a la parte de arriba están las preguntas que se le aplicaron a las 1038 personas. Cada una, pues es una variable, porque yo estoy preguntando aquí la edad, y es una variable cuantitativa, continua, nivel de medición, razón. Ahora, le pregunto a esa persona el municipio, entonces es una variable cualitativa, ¿verdad? Y ahora le digo, Ujú. ¿y de qué nivel de medición será? Nominal. Nominal, claro. Nominal, ¿verdad? Porque si yo soy Solo se de clasifica. exacto, nominal, porque ella no requiere que yo sea de Florencia, que otro sea de Cali y otro sea de Bogotá, no tiene nada que ver. Me clasifica de donde soy, ¿verdad? Ujú. Entonces ahí, claro, el tema de nominal. Mire que simplemente, ¿usted de dónde es? De tal lado. Ah, bueno, listo, es una variable cualitativa porque me describe de dónde soy y además tiene un nivel de medición o nominal. Nominal. Nominal, básica, listo. El departamento, Lo Igual, mismo. profe. igual, exacto, También. exacto. Mire que ahí ya ustedes ya van adquiriendo conceptos que van manejando de la estadística. Entonces, ya la siguiente zona también va a ser una variable cualitativa, nominal. El número de semestre académico aprobado. ¿Qué tipo de variable es? Tipo de variable. Cuantitativo. Cuantitativa. Iba. ¿Seguro? Entonces, cualitativa. Sí, claro, profe, porque estamos hablando de números, ¿no? De cuántos. Entonces, cuando yo le pregunto la cantidad, No, es cualitativo. es cualitativa, correcto, correcto, porque es que usted, eh, eh, aquí el número de semestres que lleva, mire que está el número de semestre académico aprobado, ¿cierto? O está en o tiene 2, o tiene 3, o tiene 4, o tiene 5, o tiene 6, o tiene 7, o tiene 8, o tiene 9, 10, y de ahí no más, ¿cierto? Pero los semestres no necesariamente se clasifican por el número. Eh, aquí es simplemente se clasifican cantidad de semestres que lleva aprobados. ¿Sí? Listo. Entonces, ahí, ¿qué tipo de variable vuelvo y pregunto? ¿Qué tipo de variable? Y el nivel de medición, que es la cantidad de semestres académicos aprobados.
cantidad de semestres académicos aprobados. El nivel sería nominal. No, yo creería que es ordinal, porque cada Ordinal. semestre que uno avanza significa que pues no, o sea, Eh, tiene un tipo de orden, por decirlo así. y tiene un poquito más allá, intervalo. ¿Sí? Porque cuando usted dice 0, ¿sí? Quiere decir que o está en el primer semestre o arrancó. Cuando ya en el primero tiene una significancia algo del otro, ¿cierto? Y tiene un orden entre uno y el otro, entonces tiene un poquito más allá y va de 1 a 10 si estamos, no sé si ustedes van a 9 o a 10 semestres, los de sociales. A los 10. A 10. 10 semestres, entonces mire que ahí el rango va de 1 a 10, entonces puede ser ordinal, ¿cierto? Porque aprobar un semestre me indica una persona que me diga, voy en el 8º semestre, a ese ya no le faltan sino 2 y termina, ¿sí? Hay una significancia entre el 8º y el primero, ¿sí? Sí, Y señora. entonces, ahí en esa parte, mire que siempre la pregunta y la variable me indica a mí el tipo y además que como me están diciendo número de semestre, será, me dijeron que, uno me dijeron que era cualitativa, otro me estaban diciendo que era cuantitativa. ¿Cuál de las dos, cualitativa o cuantitativa? Número de semestres académicos aprobados. Cualitativa. Cualitativa. ¿Sí? No, profe, porque si me preguntan que cuántos, ¿cómo fue la pregunta, profe? Aquí está, número de semestres académicos aprobados. Eso es como cuando yo le pregunto número de hijos que tuvo. Ah, cuantitativo, entonces. Ah, ¿sí? Porque usted tiene que representarlo por la cantidad, por un número, ¿cierto? Y entonces, el número de semestres lo represento por un número y además es discreto, porque no puedo decir medio semestre, ni un tercio de semestre, ni un cuarto de semestre. O es 1, o es 0, o es 2, o es 3, o es 4, o es 5, pero basta 9. A no ¿Sí? ser que vaya recogiendo, porque No, porque usted cuando pide un certificado de nota siempre le van a decir en qué semestre está. A usted no le van a decir, no, el estudiante va en 1.5 semestre. No. Donde tenga el mayor número de materias matriculadas le dicen, usted está en tal semestre, como le pasa a uno de mis estudiantes. Bravo porque aparecía en el 4º semestre. Y él me decía que iba en el 8º, pero como usted matriculó las que está debiendo del 4º, pues queda en el 4º, amigo. ¿Sí? Porque este semestre usted matriculó fue el 4º. No matriculó el 8º, le falta todavía materias para para llegar hasta allá. Este semestre actualmente está en el 4º. Entonces, cuando uno deja materias y va a hacer eso, diferente es cuando en la universidad dan certificados por cantidad de créditos aprobados. Y entonces cuando habla de cantidad de créditos aprobados, pues tienen que sumar cuántos créditos van aprobados y decir en qué semestre está el estudiante, ¿sí? Por la cantidad de créditos aprobados. El programa, aquí viene la otra pregunta, programa al que pertenece, sencillo, Cualitativa. cualitativa, ¿cierto? Y de medición ordinal. ¿Seguro que es ordinal? Sería más nominal. Más nominal porque ¿qué tiene que ver que usted sea de sociales y el Ah, otro de porque los matemáticas? datos se clasifican, sí, señor. Exacto, ¿sí? Entonces, de esa misma manera, ustedes van a clasificar cada una de las siguientes, ¿sí? Que tienen ustedes solitos de aquí al próximo miércoles y entonces el miércoles empezamos a revisar y ustedes de esa manera aclaramos las dudas. ¿Listo? Entonces, primera parte. Clasifican cada una de las preguntas, qué tipo de variable es y cuál es su nivel de medición. ¿Listo? En cada una de esas. ¿Sí? Entonces ustedes pueden colocar aquí al lado, colocan edad. Entonces acuerden que en Excel ustedes pueden escribir, ¿no? Entonces tipo de variable cuantitativa. Y habíamos dicho que nivel de medición
razón. ¿Sí? Entonces, cosa que cuando yo me pare ahí, bueno, la edad, le colocamos si queremos los 2 puntos. Esto es una hoja de trabajo, ¿no? Tipo de variable cuantitativa, nivel de medición, razón. De esa misma manera clasifican cada una de las preguntas. ¿Listo? Eso para que ustedes aclaren lo que es variable, lo que es el nivel de medición para cada uno de ellos. No importa que se equivoquen, recuerden que este es un ejercicio práctico. Luego de haber clasificado, después de haberlas, haber hecho su nivel de medición, viene el primer trabajo y es las tablas dinámicas. Resulta que en Excel, en la parte superior, aquí donde dice insertar, aparecen las 2 primeras opciones que dice tabla dinámica, ¿sí? Yo me paro, dejo el cursor en cualquier celda y me voy a insertar y le digo tabla dinámica. Cuando le digo tabla dinámica, permita, él me va, observen que aquí la tabla aparece de esta forma, aparece seleccionada, todo como unas rayitas. Él le dice, elija dónde desea colocar el informe de la tabla dinámica. Y entonces uno escoge nueva hoja de cálculo. Cuando uno le da nueva hoja de cálculo y le da aceptar, él me genera una nueva hoja de cálculo, ¿sí? Y mire que me aparece aquí tabla dinámica. Y observen que al lado derecho me aparecen todas las preguntas que estábamos leyendo, mire. Edad, municipio, departamento, tan. ¿Listo? Todas aparecen acá. Entonces, cuando yo me paro aquí, mire que cuando me paro fuera del cuadrito que me sale, se me pierde el lado derecho. Pero si me paro ahí encima, aparecen todas las variables. A esto se le conoce como tabla dinámica porque permite visualizar las variables sin necesidad de ver las otras, sino variable por variable. Entonces, miremos el ejemplo de la variable edad. Yo le doy clic a edad y mire que me va a aparecer acá en filas. Y mire cómo me aparecen. Recuerda que la pregunta del formulario sobre edad dice tipo de variable entre 20 y 30 años, entre 20 y 30, entre menos de 20, porque la opción de la respuesta estaba clasificada de esa manera, que tuviera entre ese rango, entonces la persona, yo estoy entre el rango de 20 y 30. Y entonces empezaron a clasificar y a dar respuesta. En la tabla dinámica me sale la fila y entonces imagínense ustedes, bueno, entonces ¿cuántos estudiantes hay entre 20 y 30? Ponerse uno a contar cuántos hay entre 20 y 30. No aguanta, hay 1038 estudiantes. Entonces, ¿qué hace uno? Coge la variable edad, ¿cierto? Y la pasa, selecciona, ¿sí? Y la coloca en valores, ¿sí? Y entonces mire que los cuenta, ¿sí? Vuelvo, la quito, entonces me paro, selecciono la edad, ¿sí? Y la arrastro a valores para que me cuente cuántos hay entre 20 y 30. Mire que fue facilito. No tuve que ponerme a contar dentro del listado que suele pasar. O llego y lo filtro acá. Bueno, voy a filtrar aquí entre 20 y 30 años. Y entonces me paro entre estos. Y entonces, bueno, hay tantos, ¿sí? Y empiezo a filtrar. Mire, y sucede esto, que no los conté todos, ¿sí? Y empieza uno a filtrar. Y eso permite errores en el momento de tomar los datos. Entonces, cuando yo hago la tabla dinámica, mire, me contó que entre 20 y 30 años hay 652 personas, entre mayores de 30 hay 143, entre menos de 20 hay 242. ¿Y esto qué es? Ya es el inicio de una tabla de frecuencia. ¿De qué? De la variable edad. ¿Para quiénes? Para la muestra de los 1037 personas que contestaron la encuesta. ¿Sí? Aparece aquí la celda en blanco. ¿Sí? Quiere decir que alguien dejó en blanco y no contestó la edad. Pudo haber pasado. Por eso no me suma los 1038, sino 1037. Y ahí hay un error, pero es un error no significativo porque es uno solo, diferente donde aquí hubieran todos contestado
en blanco, pues ahí hubiese un problema porque puede ser que la pregunta no se colocó de manera obligatoria y permitió que los estudiantes no respondieran esa encuesta o esa pregunta, perdón. Ahora, selecciono mi cuadrito y acá arriba le digo copiar y lo pego más abajo. Y cuando le doy la opción pegar, observen que aquí hay una pestañita de opciones y le doy 1, 2, 3. Cuando le doy 1, 2, 3, le quito el formato. Mire, si yo me paro aquí, en esta que copié no me sale la tabla dinámica a la derecha, pero si me paro en esta, la tabla dinámica continúa. La tabla dinámica, porque yo no necesito, si la quito, lo que hago es embarrarla porque pierdo la información, ¿sí? Entonces lo que hago es copiar mi tablita aparte, la puedo hacer en otra hoja aparte o aquí mismo, en este caso para ejemplo de la clase, y entonces voy a construir mi tabla de frecuencias para la variable edad. Entonces aquí le voy a colocar edad, o vamos a colocar variable edad, y entonces mire que aquí fue lo que yo describí, ¿sí? Aquí más bien coloquemos aquí rango de edad. Rango, que ya prácticamente son los intervalos, ¿no? Rango de edad. Y aquí la variable como está ahí. En blanco lo podemos quitar, no lo necesitamos. ¿Listo? ¿Sí? Si quiero hacer los cuadritos, me voy a la parte superior y busco los cuadros y ya me queda la primera parte. ¿Qué me dice entonces para hallar? Estas son, si vamos a hablar de las frecuencias, entonces esta parte sería frecuencia absoluta. ¿Sí? El siguiente, ¿cuál sería? Pues la frecuencia coloquémosle F acumulada. F acumulada, frecuencia acumulada. Luego viene la frecuencia relativa. Luego viene la frecuencia relativa acumulada. Ya ustedes trabajaron el ejercicio pasado con esas frecuencias. Ahora es llenarlos. Entonces aquí simplemente sabemos que la frecuencia acumulada pues es sumar cada una de las frecuencias anteriores, ¿cierto? Pues aquí simplemente es 652 y podemos nosotros sumar shift igual a este más este igual y la puedo alar, perdón, hasta aquí nomás. Y observen que 1037 sumamos, ¿sí? De una vez tenemos esta parte. Luego en la frecuencia relativa, pues es simplemente coger la frecuencia absoluta y dividirla en el total, ¿cierto? Que es... Profe, no le escucho, ¿es mi conexión o Los demás, qué? ¿cómo me escuchan? Bien. Bien, profe. Sí, Es, le escucho Bien, bien. profe. es su conexión por allá. Bueno, entonces, observen que la frecuencia relativa, repetimos, le damos shift igual, cogemos la frecuencia absoluta y la dividimos entre el total, le damos enter y entonces tenemos esta expresión que está acá. Si yo quiero dejar fija lo que es 1037, le damos control F4 o colocamos más bien el signo pesos adelante para dejar fija la columna. Miremos qué pasa. Listo.
Entonces, repito, voy a ampliarla más bien porque se ve como muy pequeña. Ahí ya la visualizan mejor. Listo. Entonces, mire. Frecuencia absoluta la sacamos con la tabla dinámica. La frecuencia acumulada la sacamos simplemente, ¿Cuándo? simplemente la voy a repetir porque me gusta que quede bien claro. Como vamos a trabajar Excel, la mayoría de pronto no lo conocemos. Shift igual es la flechita que aparece encima de la tecla Control o al lado izquierdo de las flechas de dirección de un teclado. Entonces, cuando yo le doy Shift igual, ¿sí? Me aparece el igual y me voy a la frecuencia absoluta, la primera frecuencia, y la coloco ahí, ¿sí? Para el segundo caso, pues es esta misma frecuencia sumada con la anterior, que es 143. Le doy Enter. Si yo la arrastro, pues tengo el valor de 1037, que es el total. Ya de esa manera me doy cuenta que está correcto el ejercicio. Para la frecuencia relativa, la podemos hacer de la siguiente forma. Shift igual, cogemos la frecuencia absoluta nuevamente y la dividimos entre el total. Pero, como el total es el mismo para los tres valores, observen que si yo no la dejo fija, mire lo que pasa. Y yo la corro, me sale un error, ¿cierto? Entonces la tengo que fijar. Y para eso, Shift igual, frecuencia absoluta dividida entre 1037. Entonces, aquí coloco el signo pesos entre el B y el 17, entre la B y el 17, o sea, entre la letra y el número, y antes de la letra, y me queda fija la casilla 37. Entonces, puedo arrastrarla sin ningún problema y no me sale error, ¿sí? Ahora, para que me totalice aquí esto, al totalizarlo, le doy autosuma, me paro en la columna vacía, le doy autosuma, le doy enter y entonces nos dimos cuenta que nos dio 1, que es la frecuencia relativa. Y la frecuencia acumulada, pues hacemos exactamente lo mismo que hicimos con la acumulada absoluta. Le damos Shift igual, seleccionamos la primera frecuencia relativa, le damos enter y la siguiente pues es la frecuencia relativa inicial más la siguiente, le damos enter y arrastramos, ¿cierto? Nos tiene que dar 1 también. Hasta ahí. Entonces, mire cómo nos salió de fácil la frecuencia, la tabla de frecuencias con Excel para la variable edad en este sentido. ¿Qué podemos ya visualizar acá? ¿Qué me pueden ustedes decir con lo que están viendo aquí en estos datos? Según los 1037 estudiantes que respondieron esta encuesta con respecto a la edad, ¿qué me pueden ustedes decir? Pues, profe, que gran cantidad de estos estudiantes estaban entre el rango de 20 y 30 años. ¿Correcto? ¿Con qué porcentaje? Con el 62%, Exacto. 63%. Exacto, porque el 8 es superior a 5 y lo podemos subir a 63, ¿verdad? Entonces, mire que aquí algo que podemos hacer es nosotros, bueno, listo, podemos nosotros la celda, le damos clic derecho y le damos formato de celda y decimos que aquí los decimales sean 2 decimales. Y entonces mire que lo podemos presentar de esta forma, ¿sí? O multiplicarlo por porcentual y entonces me va a salir el 63%. Entonces mire que ustedes ya con lo que les dije la vez pasada, ya ustedes saben que la frecuencia relativa la puede hablar en términos porcentual, ¿sí? O si yo no quiero hablarlos en términos de porcentual, tendría que decir que es la proporción del 0.63. Porque la proporción o las probabilidades, mejor la proporción, siempre están entre 0 y 1. Siempre se mueve entre 0 y 1. Ahí se mueve
mire que aquí nos da 1 y aquí nos da 1. Pero cuando hablamos de frecuencia relativa acumulada, estamos hablando en términos de porcentuales. Entonces, cuando ya les digo en términos de porcentuales, ustedes me dirán 100%. ¿Sí? En términos porcentuales. Cuando les pido porcentual, ustedes dirán, no, el 63%, listo. ¿Qué más podemos decir de esa tablita? Que el porcentaje más bajo en el rango de edad fueron entre mayores a 30 años. Los 795, ¿no? Ujú. Pero recuerde que 795 es acumulada, ¿no? La absoluta es esta. ¿Sí? Sí, por eso, pero fue el menor rango de edad. Estaba diciendo. El mayor rango de edad. Y si empezamos nosotros, si lo tomamos a nivel de la facultad, podríamos decir entonces que la Facultad de Ciencias de la Educación, la mayoría de estudiantes está en el intervalo de edad entre 20 y 30 años con el 63%. Si ve que ya la información, cuando yo ya hablo de eso, ya y a partir de una encuesta, es más creíble que decir, no, es que yo creo que la mayoría están diciendo, y yo cometo a veces el error, y va creciendo un poco. En unos años, la edad menores a 18 años casi que era 0. En la noche. ¿Sí? En la noche. Ahora, eso se ha invertido. Ya son más los estudiantes menores de 18 años que están estudiando en la noche. Y los mayores a 18 años ya no se están matriculando algunos en las carreras nocturnas en estos momentos. Matemáticas, por ejemplo, su gran mayoría son menores de edad. Y ya son muy poquitos los mayores de edad. ¿Y eso a futuro qué implica? Pues a futuro empiezan a haber estrategias donde los programas cambian de jornada, por ejemplo, ¿sí? De jornada. Porque resulta que los menores de edad pues no pueden estar trabajando, no están trabajando, y si la mayoría de estudiantes que sigan matriculándose aquí en adelante son menores de edad, pues entonces no se justifica tener un programa en la noche. Por ejemplo, estoy deduciendo cosas que me está dando la tablita, ¿sí? En estos momentos. Y es la realidad en estos momentos es que la Facultad de Ciencias de la Educación tiene hartas personas entre 20 y 30 años, ¿sí? Bastantes. ¿Y cuánto? Pues supera el 50%, va al 63%. Y quiere decir que el porcentaje restante, que equivale al 37%, pues es la población que está entre mayor a 30 años y menores de 20 años. O sea que aquí están los menores de edad. Y los menores de edad, los menores sí, realmente porque ya están metidos acá entre 20 y 30. Menos de 20 años, aquí hay 242. Ahora si la edad hubiera estado menores de 18, pues podríamos saber específicamente cuántos son los menores de 18. Y ahí pues no está. Pero sí nos damos cuenta que hay un gran número y sigue subiendo. Y que la población mayor de 30 está disminuyendo, mire. La población adulta mayor de 30 años ya está en un rango inferior, cuando en algunos años esta población era bastante alta. ¿Sí? Y es precisamente por los egresados y la gente que va saliendo de cada uno de los programas y que van ingresando a la universidad. En algún momento se demoraba uno para ingresar a estudiar porque no tenía plata y había que trabajar primero para estudiar, y entonces el rango de edad era mayor con relación a lo que está presentando ahora, con tanta financiación y tantos estímulos que hay para la parte de educación, permite que los estudiantes menores de edad de una vez ingresen a la universidad y haga que esta edad se mueva más. Un simple dato que se sacó acá, en esta tablita, ya nos dio información y no tuvimos que hacer mayor esfuerzo, ni coger una hojita, ni ponerse a contar con palitos.
sino que aquí ya nos bota de una vez la información. Ya ustedes pudieron determinar que la edad de los de la facultad está ahí. De la misma manera, podemos nosotros trabajar todos y cada una de las variables, ¿sí? Cada una de las diferentes variables. Entonces, observen que si quiero quitarla, simplemente desmarco, desmarcamos, ¿cierto? Aquí quito el campo. Entonces, bueno, aquí, ¿qué pasó? Como yo cogí los datos y tomé las variables relativas de la edad que aparecían ahí y no la dejé dentro de otra hoja de cálculo, pues estos datos de frecuencia relativa, que eran los 1037 que están acá, pues me sucede esto, ¿sí? Me sucede esto. Entonces, es bueno hacerla en otra hojita distinta. O copiarla, ¿sí? Copiarla de tal manera, mire que si yo la copio acá y armo una hoja diferente, nuevo, y la pegamos acá, pegado 1, 2, 3, ya podemos trabajarla desde acá sin ningún problema. Si quiere uno trabajar las otras variables, aquí es simplemente quitarlas y escoger, por ejemplo, municipio, y quiero que los cuente. Y entonces, miremos aquí que en esta tabla dinámica que aparece acá, en esta, el mayor número, voy a seleccionarlo acá y ahora lo aumento. 688, luego le sigue por acá, está en 91. Luego le sigue esta. ¿Recuerdan que la pregunta aquí es de qué municipio pertenecen? Entonces mire que aquí me sale, si yo copio y lo pego, obtengo esto, y también puedo hacer lo siguiente. Puedo insertar un gráfico, ¿sí? Y en este caso voy a utilizar unas barras, pero quiero que se vean de esta manera. Mire lo sencillo que es hacer un gráfico, y ahora ustedes van a mirar lo siguiente. Mire el gráfico comparado con la tabla. ¿Cuál de los dos es mejor para mostrar la información? El El gráfico. gráfico se hace más didáctico, ¿no? Es como más ameno. Más que eso, es más evidente ver dónde está la diferencia. ¿Sí o no? Sí, sí, señor, sí, claro. Más evidente, visualmente, porque igual la información es la misma. Observen que aquí está en el eje de las X, está la cantidad de personas que contestan la pregunta a qué municipio pertenecen, y está cerca a las 700, ¿sí? Entonces aparece aquí. Si yo le doy clic derecho y le digo que me muestre los datos o agregar las etiquetas de datos, pues me van a salir los valores, y me sirve como ayuda para una presentación, ¿sí? No tener que buscar la tablita. Entonces, cuando yo voy a presentar un informe, pues ponerme a colocar la tablita, pues más bien coloco el gráfico y de una vez resalto que con los datos
en cada una de las barras, pues es más fácil decir que en Florencia hay 688 estudiantes de los 1037 que contestaron, porque acuerde que uno dejó en blanco los espacios. Y quiere decir, y empezamos a mirar en los demás municipios, ¿sí? Y entonces le sigue el Doncello, luego le sigue San Vicente, luego San José del Fragua, luego Puerto Rico, luego La Montañita, luego Belén de los Andaquíes, Cartagena, y de ahí para allá todos son menores a 10 estudiantes que están en esos municipios, ¿sí? Profe, ¿se puede organizar de mayor a menor? ¿En qué ¿en qué sentido? O sea, de que el gráfico se vea, se pueda identificar desde arriba el mayor y ahí para abajo los menores. Sí, cuando usted organiza la tabla, acá, ¿sí? Si yo le organizamos la tabla, vamos a darle filtrar, vamos a ver si me... Y entonces aquí me dice ordenar de menor a mayor o de mayor a menor. Mírela. ¿Sí? Aquí como cogí toda la tabla, pues me metió los 1037 que es el total, pero aquí me describe la característica de la categoría. Total general 1037, entonces puedo hacer la comparación que 1037 personas contestaron y mire el gráfico de 688 que es Florencia, entonces lo que yo nombré, haciendo el tratamiento de filtrar y organizarlo de menor a mayor, el gráfico lo puedo hacer de esta manera. O también puedo decir entonces, ahí, ¿sí? Sí, señor. Perfecto. Entonces mire, cómo la información con un trato sencillo nos da una información real, porque esto es real, es la información que se tomó a todos los estudiantes de la facultad. Y no está diciendo mentiras. La universidad está en el Caquetá, su mayoría de estudiantes son de Florencia, ¿sí? Y ahí vienen los demás municipios y empieza uno a ver que hay gente en Puerto Leguízamo, hay gente que está en Guadalupe, hay gente que está en otros departamentos que ya me lo va a dar qué información, pues cuando pregunte de qué departamento es, ¿sí? Y entonces uno empieza a sacar los gráficos por cada pregunta, empieza a hacer uno el análisis y empieza a decir, ah, no, es que la mayoría son del Caquetá, donde están en zona rural porque están viviendo en Florencia, y también como la caracterización me habla de zona rural y urbana, ¿sí? Entonces, la encuesta empieza a tener mayor significado, ¿sí? Ahora, que ya no quiero ver municipios, entonces quito municipios. ¿Sí ve lo práctico que es una tabla dinámica? Sí, señor. Para dar información. Bueno, ahora miremos la zona cómo está. Mire cómo me aparece la zona. Entonces, yo siempre lo copio acá, lo pego como para mostrarlo a ustedes. Profe, ¿de Señor. dónde, por dónde pueden? Es que no he logrado captar dónde sale lo de cuenta de zona. Listo, ya le digo. Cuando yo me paro acá, acuerden que yo ya tengo la tabla dinámica, ¿no? Vamos a quitarla y la hacemos desde el comienzo. Entonces, la quitamos acá. Cuando yo le di tabla dinámica, selecciono al lado derecho la pregunta. Recuerde que ya hicimos la edad, ya hicimos el municipio, ahora escogí la zona. Entonces, cuando yo escojo zona, y le doy clic, me va a aparecer en fila. Quiere decir que, ¿cuáles filas hay? Pues rural y urbana. Y yo necesito que la cuente. Entonces, simplemente arrastro la zona, la copio, la cojo con el clic izquierdo, la descargo y entonces me cuenta la zona. Entonces, de esa manera, obtengo que la zona rural son 155 personas
y 882 pertenecen a la zona urbana. ¿Y en qué zona urbana? Pues en los municipios que me dijo la respuesta los muchachos dentro de la encuesta, ¿sí? Entonces, como cada pregunta tiene un gráfico y cada gráfico, entonces cuando ustedes empiecen a hacer los gráficos se van a dar cuenta, ah, vea, la mayoría son de tal lado, son de tales municipios, ¿sí? Porque cuando demos por aquí, copiamos entonces el formato y lo voy a pegar acá para trabajarlo mejor. Y entonces, si yo quiero graficar esto, le doy insertar. Aquí me queda mejor trabajar una torta, ¿sí? Una torta me muestra mejor los datos. Mire. ¿Sí? Entonces selecciono solo, dejo por fuera la etiqueta y la cuenta y dejo solo rural y urbana, le doy insertar y el gráfico, y aquí puedo yo cambiar el título del gráfico y entonces decir que aquí son la zona. Y entonces ya aquí el gráfico es más visible, más diciente, que me permite a mí determinar que 882 personas están acá. Pero observen que como solo me está graficando la frecuencia absoluta, porque no hemos hecho la relativa en esta, si yo le escribiera la relativa, pues entonces los valores serían porcentuales cuando yo trabaje la relativa, ¿sí? Entonces mire que ya una simple organización ya me visualiza, y claro, es más efectivo yo mostrar un gráfico que irme a una tabla. Visualmente llama más la atención y es más didáctico para comprender un poco los datos. Recuerde que nosotros vamos a ser docentes, y entonces para un muchacho en un colegio es más fácil visualmente interpretar esta información mediante un gráfico que mediante una tabla. O hay otros estudiantes que también tienen un tipo de aprendizaje que la tabla es más significativa para ellos que el gráfico. Y entonces uno puede mostrarlo de las dos maneras, y quien le guste de una, pues lo toma, y quien le guste la otra, pues toma el otro, ¿sí? De esa manera nosotros podemos trabajar. Y entonces uno va completando la tabla de frecuencias para las variables. En estos momentos lo que ustedes van a determinar es simplemente para todas las variables decir el tipo de variable, el nivel de significancia, y ya les voy a decir para cuáles le van a hacer la tabla de frecuencias, porque pues son varias preguntas, entonces no le voy a decir que lo hagan para todas, sino para unas dos nomás. Con eso ya ustedes practican y podemos visualizar. Pero no está de más que ustedes lo hagan con todas, ¿cierto? Hasta donde alcancen el miércoles, para que puedan tomar decisiones frente a, o dar un informe frente a esos datos que tenemos ahí. Mire, si nos vamos al departamento, recuerden, me paro en la tabla dinámica, me voy al departamento, selecciono, luego arrastro el departamento y lo coloco en valores. Y mire que ya ahí me sale que en el Caquetá hay 964, pero como lo quiero en términos de frecuencia, si quiero Profe, meterlo. entonces es mejor hacer esto, cuando copiamos la tabla, es mejor hacerla en otra hoja para que pronto Sí, no se nos vaya a descuadrar, ¿verdad? sí, es mejor, es mejor. Mejor hacerla en otra tabla, porque cuando yo entre acá, plum, me la descuadra. ¿Sí? Profe, ¿por qué aparece dos veces Putumayo? O sea, ¿qué hizo que pasara eso? Igual tiene valores diferentes. Sí. Putumayo. Creo, si no estoy mal, por alguna tilde. En algunas quedaría con tilde y en otras no. ¿Sí? Igual con el Huila también pasa lo mismo. Sí. Mire que... espere que hay gente por fuera. Cuando uno se va acá a la lista, esos son errores de escritura cuando se llena
en ese momento se ha colocado de pronto se colocaron tildes, ¿sí? Y aparecen de esa forma. Entonces, para uno evitarla, pues mire, si ve, Caquetá con tilde y otros no. Entonces, miremos Putumayo. Zona rural, Puerto Asís. Putumayo, no, aquí no está. Da 7. 7. Ah, ya sé qué es lo que pasa. Peri verá que me quedó, se me tuvo que haber quedado algún dato por aquí. Y lo está sumando. Recuerdan que yo hice una suma por acá. Miremos y verá. Ujú. Eliminamos. Bueno, creemos otra vez la tabla de frecuencias. Quitemos este filtro. Parémonos. Insertemos la tabla dinámica en una hoja nueva. Y vámonos otra vez. Departamento. Así, ahí está. Y miremoslo acá. Filtrado. Filtrémoslo. Y busquemos departamento. Caquetá. Putumayo. Ahora sí. 8 y 4, 14. Y sumémoslo acá. Putumayo. ¿Cuánto me suma aquí? 8 y 6, 14, ¿sí o no? Y si yo me voy acá, 14. En el otro no me estaba dando los 14 porque estaba tomando algún número de los que habían quedado acá y no me daba acá en el otro. Aquí pues no entiendo por qué me sale doble vez. Por lo regular siempre es porque sale con tilde en unos o ha tomado Putumayo. Puerto Asís, Mocoa, menos de 20. Profe, pero ¿tiene algún inconveniente? O sea, No, ¿interfieren en la estadística o no? no, interfiere siempre y cuando estos 8 más estos 6 no me diera aquí 14. ¿Sí? Ah, ya. ¿Sí? Entonces uno lo que hace es cuando se lleva a copiar la información, cuando yo la copio y armo una hoja nueva para la tabla. Recuerde que aquí toca darle solo valores. Entonces aquí simplemente dejamos uno solo y lo podemos modificar y escribir 14 y borramos la otra, ¿sí? Y en Huila, 38 y 15, eso me da 40, 53, ¿no? 53. Se repite, no hay más que repitan. Y le damos aquí en blanco. Y entonces ya me queda depurado esto. Y puedo armar mi tabla de frecuencias y entonces simplemente chip igual. Ya sabemos que esta es la frecuencia acumulada, ¿cierto? Entonces vamos a sacar la relativa para que me salga la otra partecita. El chip, dividimos por el total. La dejamos fija, recuerden, el signo pesos antes del número y el signo pesos antes de la letra para dejarlo fijo. Le damos Enter y arrastramos. Para saber si quedó bien le damos autosuma. Nos dio 1,
también podemos dejar con un solo valor, con formato de celda. Y dejamos, démosle aquí porcentaje, 2, y entonces me cambió porcentaje todo, ¿sí? Y de esta manera yo puedo aquí graficar, ¿cierto? Si yo copio esta fila para mostrarles a ustedes el porcentaje, vamos a ver si me lo cambia. Puede que me lo cambie. Sí, me lo cambia. Cambia porque los valores se arrastran en esta y al cambiarlo acá, entonces tendría que decirle pegado los valores. Y aquí le damos celda, formato de celda, porcentaje, 2, y entonces me queda más fácil. Es como la estética, ¿no? De mostrarlo. Si le damos insertar gráfico y le damos esto, pues mire cómo se representa, y si le damos que agregar las etiquetas de datos, pues entonces me salen los porcentajes acá. Como están pequeñitos, pues se ve de esa manera, pero significa entonces que si yo no le doy los valores o le quito la etiqueta de los datos, ¿sí? El mayor porcentaje lo tiene, pues, el Caquetá. Y la tabla, cuando está completa, pues yo puedo mirar porcentajes y puedo mirar valores absolutos. Y entonces cuando estoy haciendo la presentación, hablo del 92.96%, que equivalen a 964 estudiantes. Y empieza uno a botar la carreta dependiendo la información que uno tenga, ¿sí? Que son las herramientas de ayuda. Entonces, cuando uno arma la distribución de frecuencias, mire que aquí ya es significativo ver que hay personas del Huila, hay personas en el Putumayo, hay personas en Tolima, hay personas en el Cauca, ¿sí? Y quiere decir que la universidad tiene presencia en estos departamentos. Miren, 1, 2, 3, 4, 5 departamentos con una representación baja, pero son estudiantes que están en esas zonas, ¿sí? Y en estos momentos pueden estar allá y están trabajando pues por la misma modalidad que estamos haciendo en este semestre algunos, ¿sí? Que desde sus casas están conectados y están en esos departamentos. Nos vamos entonces de esa manera visualizando cada uno de los ítems que están acá. Miremos esta. Aquí me dice, la pregunta es, ¿cuál es la forma mediante la cual se enteran? ¿Cuál es la forma mediante la cual se enteran de las decisiones, avances y logros institucionales? Mire, les pregunto, ¿cuál es la que más utilizan según esa gráfica, según esa tabla? Yo diría, profe, yo diría que redes sociales, ¿no? Sí, porque la tabla me lo está diciendo, ¿no? Acuérdense que los datos son de estudiantes que dieron respuesta. De 1037 que dieron respuesta, prefieren las redes sociales como medio de comunicación, ¿cierto? ¿De comunicación para qué? Para ellos enterarse de las decisiones y avances que tiene la universidad, son las redes sociales. O sea, que están más pendientes del Facebook, Instagram, Twitter, redes sociales, WhatsApp, para comunicarse, pero aquí el WhatsApp está aparte, ¿sí? Está aparte. No sé si lo habrán tomado como red social inmediata, ¿sí?
¿Ustedes consideran el WhatsApp como una red social? Sí, ¿cierto? Sí, claro, Sí. profe. Exacto. Entonces mire que mire lo que sucede aquí. Las redes sociales y el WhatsApp, 401 en redes sociales. ¿Ustedes creen que lo que se publica en redes sociales es oficial o no es oficial? Dependiendo de la fuente, profe. Exacto. Pero aquí está página institucional, ¿sí? La página institucional. Y está correo electrónico institucional, ¿sí? 90 o más. Y le sigue la comunicación con sus representantes, ¿sí? Entonces, esto de redes sociales, inicialmente, si es de la red social de Facebook de la universidad, es una fuente confiable porque es institucional. Pero si no es una fuente de red social de la institución, sino de otra red social, pues entonces se estaría desinformando el estudiantado, ¿sí? El correo institucional, ahora, por la situación, pues ya la mayoría de estudiantes, el correo institucional queda como institucional, como su nombre lo indica, y ese debe ser el medio de comunicación por excelencia de cualquier empresa, ¿sí? Ahora, ¿esto qué indica? Ah, bueno, que a la universidad tiene que ponerle más cuidado a utilizar el Facebook para que los muchachos estén más enterados que la misma página institucional, ¿sí? Estén moviendo las redes sociales institucionales porque es el medio por el cual los estudiantes tienen mayor contacto, porque ustedes creo que manejan datos y esos datos a veces redes sociales no los cobran ni les consumen datos, entonces por eso digamos que también es fácil el acceso a las redes sociales. Entonces, esto es una pregunta que determina decisiones a futuro para que la universidad, bueno, la universidad tiene que mandar información por Facebook porque a los muchachos les gustan más redes sociales. Listo. También tener contacto permanente con los representantes estudiantiles porque también es una fuente una fuente que permite dar información oportuna a los estudiantes a cada semestre con sus representantes. Entonces, mire que 400 y 382 me da 783 estudiantes. Y empezar a masificar lo que es el correo institucional y la página web que es 91. Entonces, mire que ahí esa información ya permite poder visualizar otro tipo de cosas. Aquí podemos quitar y dar estrategias a la misma universidad, porque son los gustos de los estudiantes. Económicamente, miremos cómo está esa parte. Mire. ¿Ven ustedes esa tabla y qué me dirán? Que aunque pues hay más estudiantes dependientes de padres y familiares, tampoco es que sea un margen tan notable frente a los que son independientes. Y entonces, si hablaríamos a nivel de la caracterización de los estudiantes, estaríamos hablando que los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación, ¿cierto? Dependen de los padres con un valor de 587 estudiantes de los 1037, ¿sí? Entonces, mire aquí lo importante de visualizar el porcentaje, ¿no? Hay preguntas donde el porcentaje es necesario y otras donde el porcentaje no es tan necesario, sino con el número es más que suficiente, pero aquí hay dos datos relevantes que permiten visualizar que dependientes quiere decir que esos estudiantes, su ingreso o su matrícula la pagan los padres, familiares u otras personas. Es decir, que no depende la matrícula o económicamente no dependen
de ellos, sino de otras personas. Y que las personas que son independientes, ¿cierto? Que tienen algún tipo de vinculación laboral o son emprendedores, pues son 450 y esto lo que permite es saber que esos ingresos, si los padres tienen un trabajo, pues hay cómo pagar matrícula. Si los padres no tienen trabajo, pues difícilmente va a haber matrícula, ¿sí? Y lo mismo, el independiente, si en este caso estamos en cuarentena y es un independiente que vive el día a día, pues difícilmente va a tener para la matrícula, ¿sí? Luego, ¿ustedes qué opinan de los beneficios que da el Estado? ¿Será que la universidad tiene hartos estudiantes beneficiarios o no por el Estado? ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo, profe, la pregunta? ¿Ustedes qué opinan de si en la universidad hay, en su mayoría son estudiantes con beneficios o no por parte del Estado? ¿Qué opinan de los beneficios que da el Estado para los estudiantes? ¿Será que hay bastantes estudiantes con subsidios para matrícula en la universidad o no? Según todo lo que está dando el Estado. A generación E, me refiero a generación E, Serpilo paga, que eso venía anterior. Ahora es el tema de generación E y todo lo que se viene dando de matrículas condonables en los auxilios que está dando el gobierno. ¿Ustedes qué creen cómo funcione eso aquí en la universidad? ¿Su mayoría Profe, pues, estarán con esos subsidios o no? profe, pues yo creo que, por ejemplo, en el tema de generaciones y CETEX, Ajá. más que con el tema de la universidad para el estudiante es un poco difícil el acceso a esas dos opciones que da el Estado, que da el gobierno, ¿no? Ujú. Sin embargo, con el tema de Jóvenes en Acción, Eso, Jóvenes en Acción, que es otro. que es el programa que más beneficio da al estudiante, pues en cierta medida hay que tener en cuenta que muchos estudiantes utilizan ese pago para cubrir otras obligaciones, ¿no? Sí, Y entonces, que no los utilizan para lo que se debería hacer, ¿no? exacto. Pero ustedes qué dicen, ¿será que es en su gran mayoría de los estudiantes acceden o son beneficiarios de Jóvenes en Acción, de todos los beneficios que da el Estado aquí en la universidad? No, no todos, profe. Pero ¿serán hartos o serán pocos? ¿Ustedes qué dicen? ¿Bastantes, pocos o muchos? Yo creería que pocos. Los demás. Profe, es que responder es un poco aventurado, ¿no? Porque o sea, hay una Ah, sensación de que pero, sí, pero pues los datos pueden decir otra cosa. O sea, es muy aventurado responder así como así. pero eso sale a raíz del tema que les di sobre el sentido común y los datos, ¿sí o no? Sí, Cuando, señor. cuando aparentemente se ve en las noticias que no hubiéramos hablado de sentido común y todo eso, en su mayoría, no, la mayoría deben de tener auxilios por Jóvenes en Acción, porque pues hay gente que, lo que me estaba diciendo el estudiante, que les llega el auxilio, no lo utilizan para lo que es, sino para otras cosas, y por televisión se ve que a toda hora están entregando subsidios. Entonces, muy probablemente antes de haber visto eso, lo hubiera preguntado, ustedes me hubieran dicho, sí, la gran mayoría tienen los auxilios, ¿cierto? Eh, pero ya cuando uno empieza a ver los datos, en cuanto a la pregunta de que si es beneficiario del subsidio de alimentación dentro de la universidad, mire, solo 99 personas tienen subsidio de alimentación por parte de la universidad, ¿sí? Ahora, nos vamos a si es beneficiario de alguno de estos. Mire, ¿de cuál de estos creen ustedes que sea el de mayor beneficio? El que tiene más estudiantes. Becario, por ICETES, matrícula de honor, ninguna de las anteriores, Pilo Paga y Generación E. Dice TECH para mí. ¿Alguien más? Entonces miremos.
Mire, ¿sí ve? ¿Sí ve la parte de las conjeturas que uno saca? Porque ICETES es como la estrategia que tiene el gobierno para llegarle a los estudiantes y por ahí se hagan los créditos condonables, se haga toda esa parte. Dentro de la universidad solo 27 personas tienen beneficio por ICETES, solo 18 personas tienen matrícula de honor. Ninguno de los anteriores, ninguno de estos, 811, y solo 176 está y lo paga y generación E, ¿sí? De estos anteriores. Pues quiere decir que, mire que dentro de la universidad no es tan cierto que estén con ayuda del Estado por estas estrategias. Quiere decir que la mayoría de los estudiantes, ¿cierto? Se buscan su plata para su matrícula. ¿Mm? Y entonces ahí cambia el concepto de beneficio por parte del Estado, ¿sí? Y entonces aquí es donde uno como universidad empieza a sacar estrategias. Y dice, bueno, pero es que si el Estado no me está apoyando a mí en su mayoría de estudiantes, entonces yo puedo decirle al Estado, venga Estado, necesito que me colabore porque es que solo un porcentaje inferior a la cantidad de estudiantes que tengo matriculados no tienen, solo tienen auxilio por parte de ustedes y el resto, que está por encima del 50%, no tienen ningún tipo de auxilio. Colabóreme con matrícula. Entonces, estos datos permiten poder crear estrategias para poder conseguir recursos. Entonces, mire que eso me lo dio la tabla dinámica, con unas preguntas, ¿sí? Entonces, para finalizar, de esa manera, quiero que ustedes, primero que me clasifiquen las variables, ¿cierto? De acuerdo al tipo de variable, si es cuantitativa o cualitativa, y una vez verificado si es cualitativa o cuantitativa, decir el nivel de medición, que si es ordinal, nominal, de intervalo o de razón para cada una de las variables. Y me van a hacer la tabla de frecuencias para para el tipo de vivienda, para cuenta con recursos económicos suficientes para su manutención, qué tipo de plataformas utiliza, cree que el uso de las TIC le permite realizar actividades relacionadas con su proceso de formación con mayor rapidez y eficacia. Y la última, que quiere continuar con su proceso de formación a pesar de sus dificultades. ¿Sí? Entonces, tipo de vivienda, si vive en arriendo o familiar, hacer la tabla de frecuencias. ¿Sí? Cuenta con recursos propios. ¿Qué tipo de plataforma? ¿Cree que el uso de las TIC le permite realizar actividades relacionadas? Creo que Y todas en quiere tablas continuar. distintas, ¿cierto? Sí, sí, es mejor en tablas distintas. Cuando sí, cada una en tablas distintas, ¿sí? Por ahora, para la próxima clase, describir, clasificar las variables y llenarme las tablas de frecuencia que están acá, que acabo de mencionar. Las voy de todas formas, en el foro les voy a colocar cuáles son para que la tengan pendiente. Y de esa manera, la otra clase ya ustedes tienen claro cómo hacen la tabla de distribución de frecuencias. Les va a servir porque al final ustedes, la nota de este trabajo es el informe completo, ¿sí?
el informe completo, que debe ser similar al que yo ya tengo, que yo ya presenté el informe de esto. No es más, muchachos, ¿cómo les pareció la clase? Profe, entonces eso al final lo subimos al foro, donde usted nos dijo, Sí, aula extendida. en aula extendida, el archivo en Excel, en la aula extendida lo suben, ¿sí? Al foro. Si no lo pueden subir al foro, lo pueden subir a Teams, para que no me lo envíen al correo, ¿oye? Entonces, aquí en el foro de distribuciones de frecuencia, pueden subir cada uno de los recursos, dando clic aquí donde dice espacio para la presentación, y cuando le dan clic ahí, aquí dicen responder. Entonces responden acá diciendo que adjunta el trabajo y aquí lo adjunta donde dice seleccionar un archivo y subo entonces el trabajo. Le doy subir. Pues cuando le doy subir, esa tablita me va a quedar ahí y luego le dice enviar. Pues aquí como no he escrito nada, le doy enviar y me debe aparecer de la siguiente manera. Mire, si fuera un estudiante, entonces me va a aparecer respondiendo al mensaje que les estoy dando en el foro con su archivo enviado. Mire. ¿Sí ve? Si yo fuera un estudiante, ahí me sale el archivo y yo lo puedo abrir. ¿Sí? ¿Listo? Que si no lo pudieron subir por aquí por ningún motivo, razón, circunstancia, no lo pudieron subir por aula extendida, entonces se van a Microsoft Teams, le dan en estadística, ¿cierto? Al recurso de estadística y en el mismo chat acá, donde dice responder, mire aquí hay una opción que dice adjuntar y entonces ustedes adjuntan el archivo, ¿sí? Desde mi equipo. Suben el archivo, mire, le doy cargar, le doy encuesta, le doy enviar y entonces el archivo queda adjunto, como yo ya lo tengo acá. De esa manera ustedes suben también por acá o suben por el aula extendida, por cualquiera de los dos. ¿Listo? Recuerden que es un caso práctico. ¿Sí? No hay una nota específica, pero sí de aprendizaje por parte de ustedes. ¿Listo? Listo, muchachos. Buena noche. Y nos vemos la próxima clase el miércoles. Cualquier cosa me pueden preguntar por el foro o por aquí por Team. ¿Oye? Listo, profe, gracias. Bueno, muchachos, que estén bien. Hasta luego. Buena noche. Buenas noches, profe. Bueno.